Y vamos a hablar de una medida que va a poner en marcha Estados Unidos y que desde luego pues, va a haber que hablar mucho de este asunto por lo que supone a la hora de utilizar Internet, puede suponer un cambio radical. Sí, Estados Unidos ya ha dado luz verde, Marta, a la reforma que va a eliminar la conocida como neutralidad de la red. Hasta ahora todas las aplicaciones o servicios online estaban en igualdad de condiciones a la hora de acceder a él. Sin embargo, con esta nueva decisión, los distribuidores de Internet, es decir, las empresas que proporcionan la conexión, tendrán vía libre para alterar ese acceso. De esta forma, por ejemplo, podrán ralentizar la velocidad de la navegación al visitar ciertas páginas, cobrar un precio extra a los usuarios para disfrutar de algunos servicios e incluso impedir el acceso a determinadas webs. La medida no comenzará a aplicarse de manera inmediata y lo más probable es que acabe en los tribunales. ¿Y esto de qué manera lo podemos entender? Vamos a ver si nos saca de dudas Noemí Brito, que es socia fundadora y directora del área de Derecho Digital del Legistel y de Contrast. Noemí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Noemí. Bueno, ¿qué significa todo esto? Toda esta reforma que intenta aplicar Estados Unidos, como vemos, puede acabar en los tribunales. Sí, puede acabar en los tribunales y ya se han propuesto incluso unas nuevas reformas legislativas en Estados Unidos porque no todo el mundo está de acuerdo precisamente en esta medida. ¿Qué significa esto de la neutralidad en la red? Bueno, significa básicamente proteger los derechos igualitarios de todas las personas y de las pymes, acceder al mismo nivel a todo tipo de servicios sin que sean discriminados, porque no puedan pagar estos servicios, porque no puedan de alguna manera acceder a determinados contenidos. Realmente es un poco evitar la discriminación del acceso, del tráfico de datos en Internet, bien por el origen, el destino o el contenido al que queramos acceder e incluso también según el tipo de terminal o dispositivo del que queramos también de alguna manera acceder a Internet. Para que lo entendamos de alguna manera, hasta ahora los proveedores de acceso a Internet lo que ponían en las autopistas para que los tráficos de datos pues fluyeran y sin embargo ahora lo que pretenden de alguna manera es establecer estos carriles, vamos a decir, más lentos o más rápidos en función del tipo de usuario, del tipo de contenido al que se pretende acceder, pagando directamente con dinero o incluso con nuestros datos, la privacidad, ahí ya entran muchos elementos en juego. De alguna manera se estaría hablando de crear una especie de Internet de pago, de primera y de segunda, dependiendo de quién tenga la posibilidad de pagar para tener el Internet de primera. Claro, ¿no? Básicamente lo que se está hablando es de una Internet privilegiada para empresas que sean capaces de pagar determinados paquetes de servicios, datos. Esto entra también en un tema no solamente de derechos de las personas y de abrir un poco la brecha digital. No olvidemos también que la ONU incluso declaró, ¿no?, el acceso a Internet como un derecho humano. No está reconocido en ningún tratado internacional, pero hay una resolución a la que se puedan agarrar los ciudadanos y las pequeñas empresas también en ese sentido. Pero realmente de lo que se trata es de permitir que las personas bueno, pues no tengan eso, una categoría de primera o segunda según a lo que puedan pagar o puedan acceder, ¿no? Es un poco proteger la equidad dentro de Internet. Y efectivamente, al final de lo que se está hablando es de una vía rápida, una vía lenta o de aumentar esa brecha digital entre la ciudadanía y la sociedad que también preocupa bastante a nivel mundial porque no deja de ser la piedra angular del desarrollo mundial. Claro, eso iba yo. El consumidor que está en casa podría pensar de qué manera me va a beneficiar, me va a perjudicar. Todo depende del poder adquisitivo de cada uno. Sí, básicamente. Y luego también se habla de que, bueno, al final también las empresas, si son capaces de pagar esos paquetes de servicios, ¿no?, para poder ser más rápidos o acceder más fácilmente a los usuarios, bueno, pues eso también puede alterar muchísimo la competencia entre unos y otros y que los propios proveedores de servicios de acceso a Internet decidan incluso qué competidores entran en el juego y qué no. Claro. Por ejemplo, Noemí, para entrar a YouTube, a la plataforma YouTube, ¿deberíamos pagar por acceder a los contenidos de YouTube? Con el principio de neutralidad tecnológica en red, en principio tú puedes acceder a cualquier tipo de plataforma sin ningún tipo de bloqueo o de ralentización, como se había hablado. Es decir, tú puedes acceder a cualquier tipo de contenido. Con este principio o con la derogación de este principio lo que se pretende precisamente es establecer estas diferencias. Es decir, si tú eres capaz de pagar o de acceder a determinados contenidos, pues se te da más o menos velocidad o incluso se te puede bloquear una página web. En Estados Unidos, el objetivo de esta medida, según lo justifican, es que bueno, estos proveedores de acceso a Internet necesitan dinero para poder hacer inversiones y que de alguna manera tienen que sacar el dinero. Entonces, claro, esa es un poco la idea, ¿no?, lo que está detrás. Para que la gente también se vaya haciendo una idea. Por ejemplo, nosotros pues ahora que se han generalizado el uso de las plataformas de vídeo online, a lo mejor habría que pagar extra, no solo por lo que te da la plataforma, sino por que te dejen utilizar la autopista. Sí. No solamente pagar, o sea, por el app que quieras de alguna manera utilizar, sino por incluso por el nivel de velocidad de descarga de esa app. Es decir, que estaríamos hablando de un extra, entre comillas, desde el punto de vista económico, ¿no? Y claro, estamos hablando de Estados Unidos, que es un poco lo que comentábamos, pero es que ya en Europa se empiezan a plantear o cuestionar este tipo de medidas desde el punto de vista también
económico, ¿no? Hay un reglamento que de momento en la Unión Europea, que es el de Internet abierta, que es un poco iba al hilo de las medidas de Barack Obama, que fueron las que se derogaron precisamente con esta situación, con este cambio normativo. Y básicamente lo que protege es eso, la neutralidad en la red. Pero sin embargo han salido posteriormente, esto es en 2015, en 2016, unas directrices del grupo de reguladores de los telecos, vamos a decirlo así, que viene a plantear, por ejemplo, que en momentos de congestión de la red, las operadoras de acceso a Internet puedan también ralentizar esta velocidad. Eso sí, tendrán que pedirle permiso a la CNMC, por ejemplo, en España, para poder hacerlo. Pero eso ya empieza a cuestionar realmente en el ámbito de la Unión Europea este principio también de neutralidad de la red. O sea, que no estamos tan Es decir, que esto no implica que en un futuro aquí en Europa también se empiece a implantar esta medida que en Estados Unidos ha dado luz verde. Eso es, y se han puesto sobre la mesa ya incluso por parte de las patronales, de las operadoras de telecomunicaciones en España, medidas similares, ¿no?, de bajar un poco la velocidad de Internet cuando, por ejemplo, hay usuarios que intentan descargarse, por ejemplo, contenidos piratas. Claro, sería una especie de castigo de alguna manera, que esa es otra vertiente que tiene toda esta historia, ¿no? Efectivamente, sabemos hasta qué punto se puede hacer o no y qué es acceso pirata o no. Es decir, que yo creo que ahí abrimos un melón muy interesante. Claro, que así es el mayor desafío al que se enfrenta pues, el mundo, que es cómo regular todo este mundo impresionante en el que ya vivimos desde hace mucho tiempo. También defienden su permanencia, que Internet siga siendo general para todo el mundo, pero no cualquiera, lo defienden empresas como Google, Amazon o Facebook. No son cualquier empresa, son las empresas. De hecho, ellos ahora se han coaligado para presentar la primera gran demanda mundial contra precisamente esta medida en Estados Unidos, porque entienden que se ataca a lo que es un poco el principio fundamental en Internet, que es el libre. Pues ya se podrán pagar abogados esas empresas, ¿no? Sí, yo creo que ya básicamente lo que han hecho es presentar eso en una enmienda conjunta y van a atacarlo en los tribunales de forma, con uñas y dientes, ¿no? Y por otro lado también se va a atacar por la vía legislativa. Al final de lo que se trata es de no discriminar, de no diferenciar entre unos proveedores y otros, entre ciudadanos de primera y de segunda. Y yo creo que ahí los ciudadanos tienen que ser conscientes que más allá de que esto se esté lidiando en Estados Unidos, se está cuestionando sus derechos humanos, sus derechos básicos a estar informados, a ser libres, a navegar básicamente por Internet. Yo creo que esto es algo suficientemente importante para que la gente tome conciencia y sea capaz de defenderlo, ¿no? ¿Y cuánto tiene culpa que se haya tomado esta medida en Estados Unidos el hecho de que también esté decayendo esos contenidos de televisión por pago, por ejemplo la audiencia, porque la gente ya prefiere ver sus series favoritas y los eventos deportivos a través de Internet? Yo creo que también estamos un poco dirigidos, ¿no?, en el sentido por el propio mercado, ¿no? Creo que la gente le gustaría utilizar quizás Internet de una forma más libre. Es verdad que Internet no deja de ser un medio y no todo lo que fluye por Internet se puede hacer, ¿no? Las leyes están para el modo offline y el modo online, ¿no? Pero yo creo que al final de lo que se trata es que hay intereses y lobbies económicos detrás y de que de alguna manera se deriven a ciertos contenidos y a otros no. Y en eso estriba precisamente el defender este principio, porque no todo el mundo le gusta ver exactamente lo mismo, no todo el mundo tiene por qué de alguna manera que pagar o puede pagar esos contenidos o servicios, y al final de lo que se trata es de derechos, de libertad de expresión, de libertad de información, y en eso justamente en lo que se basa el principio de neutralidad en la red. En cualquier caso, parece que va a ser complicado que ese principio de neutralidad se erradique del todo, porque hemos visto que estas empresas no están dispuestos a tolerarlo, y también que es una cuestión política, que a lo mejor si hubiera un cambio político en Estados Unidos, podría también cambiarse las tornas, así como Obama sí lo dejaba abierto. Mayoría republicana, y luego ha llamado mucho la atención que ha habido países que se han posicionado del lado contrario, como reacción. Por ejemplo, Brasil ha declarado que efectivamente ellos no van en ningún caso a torpedear lo que es el principio de neutralidad de red. Con lo cual hay un posicionamiento mundial muy interesante a dos escalas que yo creo que estamos aconteciendo a un momento de liberalización dentro de la red radical, pero que al final toca esos derechos de las personas y de las pequeñas empresas a poderse mover. No solamente es una libertad personal, es una libertad de empresa lo que hay detrás. Bueno, hablando de torpedear, también he estado leyendo que acabar con esta neutralidad da poder a esos proveedores de contenidos online para también perjudicar a sus competidores, ¿no? Hacer incluso que sus competidores tengan incluso la red más lenta. ¿Cómo se hace todo eso? Pues básicamente, si tú eres capaz como proveedor de servicios de pagar una serie de paquetes de servicios privilegiados, tendrás mejor posicionamiento que un competidor que no lo ha hecho. Entonces eso realmente ataca directamente lo que es el derecho de la competencia. No solamente al final lo paga el usuario, sino que lo pagan también las pymes,
que no son capaces de llegar a pagar esos servicios al mismo nivel que un competidor. Y eso al final afecta a los contenidos en Internet, afecta a lo que tú puedes leer, afecta a lo que puedes acceder y afecta a tu libre conformación de opinión. Que eso también al final es muy importante, porque lo que hace es derivar, igual que con el tema de las fake news, derivar a unas determinadas corrientes de opinión frente a otras. Claro, eso es muy peligroso. Sí. Nos queda poquito tiempo para hablar de este asunto, que ha sido uno de los que más se ha hablado en este final del año pasado, esto de las fake news. ¿Es posible controlarlas de alguna manera? Porque ya el gobierno de Francia quiere por ley prohibirlo, el gobierno de España lo considera uno de los ataques principales que puede tener la seguridad nacional. Está claro que algo hay que hacer, pero ¿cómo se puede hacer esto sin romper pues la posibilidad de que todos tengamos acceso a Internet y la libertad de expresión? Bueno, este es el debate de cómo regulamos Internet. Claro. O sea, básicamente es muy complicado, no hay una jurisdicción internacional más allá de lo que es la Organización Mundial, o sea, la ONU o la ITU, y básicamente es muy complicado establecer o poner de acuerdo a todos los países sobre un tratado internacional de regulación en Internet. Realmente cada Estado está intentando evitar esa intromisión, porque al fin y al cabo es un problema de seguridad nacional, de seguridad también pública, en el sentido de que, de que estamos un poco creando esas corrientes de opinión. Cada Estado está intentando hacer lo posible y también las propias Facebook, por ejemplo, se están viendo muy presionadas también por parte de la Unión Europea, que ha generado una nueva normativa donde van a intentar también un poco bloquear aquellas páginas que no atiendan correctamente esta libertad. Y por lo tanto vamos a ver cómo va a salir, pero sí que es verdad que desde la parte de la Unión Europea se está trabajando en crear medidas legislativas para presionar a las grandes tecnológicas en ese sentido. Puede ser un asunto para volverte a tener aquí en este programa, para tratar estos temas. Noemí Brito, gracias por habernos acompañado una vez más. Un placer, como siempre. Gracias, Noemí. Buenos días.